Hay una pelea silenciosa de la que casi nadie habla. Una batalla que no se libra con gritos ni con golpes, sino con pensamientos que se repiten en la mente como ecos interminables. Es la pelea contra ti mismo. Esa lucha invisible que no deja cicatrices en la piel, pero sí en el alma. Porque a veces el problema no son los demás. No es la mala suerte, ni el mundo, ni las circunstancias externas. A veces, eres tú. Tus pensamientos, tus miedos, tus propias decisiones. Y aceptar eso duele, porque significa reconocer que no siempre eres víctima, que muchas veces eres el arquitecto de tus propias ruinas. Durante mucho tiempo pensé que las cosas simplemente salían mal. Que las relaciones no funcionaban porque no estaban destinadas a hacerlo. Que las oportunidades se escapaban porque no eran para mí. Que los planes quedaban inconclusos porque la vida tenía otros caminos. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada vez que algo bueno aparecía, una parte de mí encontraba la forma de arruinarlo. No siempre de manera evidente. A veces era procrastinar, dejar para mañana lo que podía hacer hoy. A veces era dudar demasiado, cuestionar cada paso hasta paralizarme. A veces era alejarme emocionalmente, construir distancia antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. O pensar tanto las cosas que terminaba sin hacer nada. Lo peor es que mientras lo haces, muchas veces ni siquiera lo notas. Solo después. Cuando miras atrás y piensas, ¿por qué hice eso? Esa pregunta se convierte en un eco que te persigue, porque sabes que la respuesta está dentro de ti, pero no quieres enfrentarla. Hubo momentos en los que sentí miedo de avanzar. Miedo de intentarlo de verdad. Porque cuando realmente lo intentas, también existe la posibilidad de fallar. Y creo que mi mente aprendió algo peligroso: es más fácil destruir algo tú mismo que arriesgarte a perderlo después. Por eso alejaba personas antes de encariñarme demasiado. Por eso abandonaba proyectos antes de fracasar. Por eso dudaba de mí incluso cuando podía hacerlo bien. Era una forma de protección. Pero también una prisión. El autosabotaje no siempre se ve como odio hacia ti mismo. A veces se ve como miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a decepcionarte. Y mientras no enfrentes eso, seguirás destruyendo cosas que podrían haberte hecho bien. Aceptar eso fue incómodo. Porque significaba dejar de culpar solamente al exterior. Significaba mirarme al espejo y reconocer que parte de las ruinas eran mías. Pero también fue liberador. Porque si parte del problema estaba en mí, entonces también podía empezar a cambiarlo. Todavía estoy aprendiendo. Todavía hay días donde mi mente quiere hacerme retroceder. Donde el impulso de sabotearme aparece disfrazado de prudencia, de lógica, de mejor espera. Pero ahora al menos lo reconozco. Y eso ya es un comienzo. Reconocer la pelea interna es como encender una luz en una habitación oscura. No elimina las sombras de inmediato, pero te permite ver dónde están. Te permite entender que no eres tu enemigo, sino alguien que necesita aprender a confiar en sí mismo. Y en ese proceso descubrí algo más: el autosabotaje no es un monstruo que aparece de la nada. Es la suma de experiencias, de heridas, de temores acumulados. Es la voz que aprendió a protegerte, pero que se quedó atrapada en un ciclo de defensa constante. Y para salir de ahí, no basta con luchar contra ti mismo. Hay que aprender a escucharse, a comprenderse, a perdonarse. Aceptar que el enemigo muchas veces está dentro de ti es un acto de valentía. No porque sea agradable, sino porque implica desnudar la verdad frente a tus propios ojos. Y la verdad rara vez es cómoda. Reconocer que fuiste tú quien cerró las puertas, quien se alejó de las personas, quien dejó morir proyectos, es como mirarse en un espejo que no perdona. Pero también es el primer paso hacia la libertad. El autosabotaje es astuto. Se disfraza de prudencia, de lógica, de mejor espera. Te convence de que no estás listo, de que necesitas más tiempo, de que no vale la pena arriesgarte. Y mientras tanto, la vida pasa.
Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y cuando miras atrás, descubres que lo que perdiste no fue por culpa del mundo, sino por tu propia indecisión. Recuerdo momentos en los que tuve oportunidades claras frente a mí. Una persona que quería acercarse, un proyecto que podía crecer, una puerta que se abría. Y sin embargo, mi mente encontraba 1000 razones para retroceder. No es el momento, seguro fallará, no lo mereces. Esas frases se repetían como mantras, y yo las creía. Hasta que la oportunidad desaparecía, y entonces llegaba el arrepentimiento. El miedo al fracaso es poderoso. Pero descubrí que hay un miedo aún más grande, el miedo a intentarlo de verdad. Porque cuando lo intentas, existe la posibilidad de fallar, sí. Pero también existe la posibilidad de triunfar. Y esa posibilidad, aunque luminosa, puede ser aterradora. Porque te obliga a salir de la comodidad del autosabotaje, de esa zona donde todo se mantiene bajo control. Por eso alejaba personas antes de encariñarme demasiado. Porque si me marchaba primero, nadie podía abandonarme. Por eso abandonaba proyectos antes de fracasar. Porque si los dejaba inconclusos, nadie podía señalar mi derrota. Por eso dudaba de mí incluso cuando podía hacerlo bien. Porque si no confiaba en mí, nadie más lo haría, y así me protegía de la decepción. Pero esa protección era también una prisión. Una cárcel invisible que me mantenía seguro, pero me impedía crecer. Y poco a poco entendí algo, el autosabotaje no siempre se ve como odio hacia ti mismo. A veces se ve como miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, a decepcionarte. Y mientras no enfrentes ese miedo, seguirás destruyendo cosas que podrían haberte hecho bien. Aceptar eso fue incómodo. Porque significaba dejar de culpar solamente al exterior. Significaba reconocer que yo mismo era parte del problema. Pero también fue liberador. Porque si parte del problema estaba en mí, entonces también podía empezar a cambiarlo. Ese cambio no llegó de golpe. No fue una revelación mágica ni un despertar instantáneo. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos, de retrocesos, de pequeñas victorias. Aprendí a reconocer las señales del autosabotaje, la procrastinación disfrazada de descanso, la duda disfrazada de prudencia, el alejamiento disfrazado de independencia. Y cada vez que las veía, intentaba detenerme, respirar y elegir distinto. Todavía estoy aprendiendo. Todavía hay días donde mi mente quiere hacerme retroceder. Donde la voz del miedo se hace fuerte y me dice que no lo intente, que no arriesgue, que no cambie. Pero ahora al menos lo reconozco. Y eso ya es un comienzo. Porque reconocer la pelea interna es como encender una luz en una habitación oscura. No elimina las sombras de inmediato, pero te permite ver dónde están. Te permite entender que no eres tu enemigo, sino alguien que necesita aprender a confiar en sí mismo. Y en ese proceso descubrí algo más, el autosabotaje no es un monstruo que aparece de la nada. Es la suma de experiencias, de heridas, de temores acumulados. Es la voz que aprendió a protegerte, pero que se quedó atrapada en un ciclo de defensa constante. Y para salir de ahí, no basta con luchar contra ti mismo. Hay que aprender a escucharse, a comprenderse, a perdonarse. Hoy sé que la pelea silenciosa no desaparecerá por completo. Siempre habrá momentos de duda, de miedo, de inseguridad. Pero ahora sé que puedo elegir. Puedo elegir avanzar a pesar del miedo. Puedo elegir confiar en mí aunque la voz interna diga lo contrario. Puedo elegir construir en lugar de destruir. Y en esa elección encuentro libertad. Porque ser fuerte no significa nunca caer. Ser fuerte significa levantarse después de haber caído, admitir el dolor, aceptar la fragilidad y aún así seguir adelante. Esa es la fuerza que quiero aprender a vivir. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.